Estudiantes del Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Curso de Química, el tema que vamos a tratar hoy día es modelos atómicos, a cargo de los docentes Jorge Antonio Suárez Rumiche y Óscar Antonio Ruiz Taricuarima. De sus inicios, el átomo en la antigüedad, los filósofos de la antigua Grecia, quienes ansiosos por saber la naturaleza de la materia, viajaron por los centros de cultura del cercano oriente y obtuvieron mucha información respecto a la materia. Por ejemplo, Tales de Mileto indicaba que en esencia la materia estaba constituida de agua. Anaxímenes, por ejemplo, dijo que era el aire. Heráclito establecía que era el fuego, y Empédocles establecía que era una mezcla de agua, aire, fuego y tierra, ¿no? Y que las combinaciones entre ellas daban otras características o propiedades de la materia, ¿no? Aristóteles también pensaba que los cielos estaban formados por un quinto elemento, a lo que él le llamó éter, ¿no? Y bueno, pasaron muchos años donde esta idea empírica era predominante para aquellos tiempos, y en el siglo V a.C., Leucipo sostenía que había un solo tipo de materia y pensaba que si ésta se dividía en partes más pequeñas, obteníamos trozos o pequeñas cantidades. Demócrito, que fue discípulo de Leucipo, llamó a estos trozos átomos, que en otras palabras significa sin división. ¿Ok? Entonces ellos fueron los primeros que imprimieron el concepto de átomo, ¿no? Tuvieron que pasar más de 2000 años para que John Dalton, que fue un físico inglés, en 1813, propuso que los elementos consistían en partículas individuales, a las cuales él le denominó átomos, estableciendo 4 postulados, ¿no? Él dijo, por ejemplo, que la materia, o sea, el universo, estaba constituida de partículas infinitamente pequeñas, a las cuales él le denominó átomos, y que estos eran indivisibles y no se podían destruir. En su segundo postulado, él estableció que átomos de un mismo elemento eran idénticos en todas sus propiedades, y átomos de elementos diferentes eran diferentes en todas sus propiedades. Bueno, este postulado hoy en día ya no se aplica porque existen ahora átomos que, si bien es cierto, son de un mismo elemento, pero que difieren en alguna propiedad, como es el caso de los isótopos, y en el caso de los átomos de elementos diferentes, tienen propiedades similares, como el caso de los isóbaros e isótopos. Bien, en su tercer postulado dice que los elementos químicos se combinan entre ellos, hay un reordenamiento energético molecular, que eso sabemos, pero que por más violenta que sea la reacción, estas no se pueden destruir. Cuando se estudió el concepto de la radioactividad y las reacciones nucleares, este postulado quedó prácticamente ya descartado, puesto que hoy en día se sabe que si se bombardea un átomo de uranio, este se va a dividir en átomo de kriptón y átomo de bario, más unas cuantas partículas de neutrones. Y en su cuarto postulado, él dice que los elementos químicos se combinan en proporciones definidas para obtener también moléculas, estableciendo que estas proporciones son números enteros positivos, ¿no? Esto sí se cumple hasta la actualidad, porque a través de las reacciones químicas se balancea y se establece que una cantidad definida se une con otra cantidad para obtener una nueva cantidad de nuevas sustancias químicas, ¿no? Bien, tuvieron que pasar más de 90 años para que otro químico, Joseph Thomson, este fue un norteamericano, a través de su modelo atómico, trató de explicar, basado en una experiencia, ¿no? Él comenzó a estudiar el comportamiento de los rayos catódicos. Bueno, en aquellos tiempos ya se sabía, por ejemplo, que Crookes había construido los tubos catódicos, ¿ok? William Crookes y Philip Lenard había estudiado el comportamiento de estos rayos catódicos. Bueno, Thomson decía que si se le hace pasar a través del cátodo y ánodo una corriente que va de 20.000 a 100.000 voltios, ¿ok?, emitía una luz. Él quería demostrar que esas partículas que se trasladaban del cátodo al ánodo tenían algún carácter eléctrico, ¿no? Y entonces, bueno, él puso
a través de un campo magnético para establecer qué comportamiento tiene, ¿no? A través de esta animación podemos ver en el experimento de Thomson que ese campo magnético, que puede ser positivo o negativo, ¿ok? Las partículas se desviaban hacia el campo positivo. Entonces él estableció que dichas partículas eran de carga negativa, ¿no? Thomson comprobó que cualquier sea el gas que llene el tubo vacío, se emiten partículas idénticas con carga eléctrica negativas, a la cual él les denominó con el nombre de electrones, ¿no? Por eso es que a Thomson se le considera como quien descubrió los electrones. Basado en esto, él propone los siguientes postulados, ¿no? El primero dice, el átomo es una esfera sólida, cargada uniformemente de electricidad positiva, dentro del cual están incrustados los electrones negativos, ¿no? El número de electrones es suficiente para neutralizar la carga, es decir, se dice que es una carga compensada, tanto positiva como negativa, y encuentra la relación entre la carga del electrón y la masa del electrón, que era equivalente a 1,758 por 10 a la octava Coulomb por gramo. Entonces ahí está el modelo donde él establece que su modelo es semejante a un modelo, a un budín con pasas, ¿ok? Entonces fue él el que dio inicio de que el átomo estaba cargado eléctricamente, ¿no? Bueno, a través del experimento de la gota de aceite de Roberto Mínica en 1909, este físico norteamericano diseña una caja donde pone dos electrodes, tanto cátodo como ánodo, utilizando los rayos X, que en aquel tiempo ya se conocía. Incidía una cantidad de rayos X sobre una partícula que ingresaba por un agujero. Esa partícula provenía de un aceite que rociaba y a través de un ocular telescópico observaba. Y él llegó a determinar que esa partícula, haciendo la correlación entre el equilibrio de las fuerzas eléctricas y gravitacionales, permitió calcular dicha carga, que era equivalente a 1,6022 por 10 a la menos 19 Coulomb. Con la determinación de la carga eléctrica se pudo poder calcular la masa del electrón, ¿no? Bien, el modelo atómico de Perrin es un modelo propuesto por Jean-Baptiste Perrin, un físico francés, y Hantaro Nawata, un físico japonés, donde él establece que los electrones no se concentran dentro de esa gran esfera, sino que se encuentran alrededor de esa gran esfera positiva, ¿no? A pesar que es una explicación muy ligera, si se podría decir, pero ya dan luz de que los electrones no están en ese lugar, en esa gran esfera positiva. ¿Bien? Antecedentes del modelo atómico de Rutherford. Por aquellos tiempos, Henri Becquerel, un químico físico francés, de manera imprevista, descubrió una propiedad de la materia, ¿no? La radioactividad. Compuestos de uranio tenían la propiedad de emitir algún tipo de radiación en forma espontánea, ¿no? Bueno, le comunicó a Marie Curie. Marie Curie era una física polaca, ¿no? De nombre María Salomea Slodowska, ¿no? Fue la primera mujer en recibir el premio Nobel. Además ganó 2 premios Nobel, a la física y a la química, y fue la primera mujer en dar clases en la Universidad de París, ¿no? Ella se dedica a estudiar este comportamiento, ¿no? Es el proceso por lo cual un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de radiaciones, estas denominadas alfa, beta y gamma, ¿no? Bueno, las radiaciones que vemos a continuación son rayos alfa de carga eléctrica positiva, poco penetrantes, son detenidos por el tejido humano. Los rayos beta son electrones de carga negativa, muy penetrantes que los alfa, son detenidos por un muro de hormigón, y las rayos gamma, que son partículas que no manifiestan ningún tipo de carga eléctrica, pero que tienen un gran poder penetrante y solamente son detenidos por una lámina de plomo. Concluimos diciendo que todas las sustancias no emiten al mismo tiempo las 3 radiaciones. Algunas emiten alfa, otras beta y otras gamma. Muy bien. Entonces, en aquellos tiempos también se descubrieron los rayos X. Wilhelm Röntgen, en 1895, estudiando los rayos catódicos, observó que una lámina recubierta con cianoplatinato de bario, que estaba a cierta distancia del tubo, emitía una fluorescencia verdosa. Afirmó que dicha fluorescencia correspondía a unos rayos desconocidos, por eso es que les puso rayos X, que atravesaban los materiales poco densos como la madera, pero que no pasaban a través de los materiales
muy densos, como el caso de los metales, y pudo observar las partes internas de un cuerpo humano, ¿ok? Los huesos, y que ahora esto es aplicable a la medicina. Muy bien. Experiencia de Rutherford. Bueno, quería Rutherford, que había nacido en Nueva Zelanda, pero se nacionalizó en Inglaterra, ¿ok? Era de nacionalidad británico. Él quiso demostrar el modelo atómico de Thomson. Él dijo, bueno, si yo le bombardeo a esta gran esfera positiva con partículas positivas, estas deben rebotar si es que validaban el modelo atómico de Thomson. Pero se dio cuenta que algunas rebotaban, pero que otras se desviaban y otras atravesaban, ¿no? Entonces la mayoría de partículas atravesaron la lámina sin desviación, algunas sufren pequeñas desviaciones, muy pocas rebotaron. Entonces llegó a la conclusión que esa gran masa positiva se concentra en un lugar a lo cual él denominó núcleo atómico, ¿ok? A través de esta animación ustedes van a observar de que estas partículas, algunas se desviaban, otras se atravesaban en forma lineal y otras rebotaban, ¿ok? Entonces él llegó a través de esta experiencia que le llamó la experiencia de la lámina de oro, ¿okay? Llegó al siguiente postulado. En el año 1911 propone entonces que el átomo está formado por un núcleo central de carga positiva, rodeado por electrones, ¿okay? El núcleo es muy pequeño con relación al diámetro total del átomo, pero que contiene la mayor parte de la masa. Ahí sospecha que existe otra partícula en el núcleo. Los electrones giran alrededor del núcleo sin chocar con él. ¿Okay? El número de electrones compensa la cantidad de carga positiva del núcleo, es decir, la carga positiva era equivalente a la carga negativa y los electrones tienen una masa muy despreciable en comparación a la masa del protón. Y también encuentra que el diámetro del núcleo es 10.000 veces menor que el diámetro del átomo. Por eso es que a este modelo atómico se le conoce en un sistema planetario, pero en miniatura, ¿no? Muy bien. A la par, que para estudiar el comportamiento de los electrones, tenía que definir el concepto de energía a través de la teoría cuántica de Max Planck, que fue un físico alemán muy importante para aquellos tiempos. ¿Ok? Se refiere al comportamiento de la energía. Entonces él dice, cuando una sustancia absorbe o emite energía, no lo puede absorber o emitir en cualquier cantidad, sino lo hace en una cantidad definida. Esa cantidad definida él le da el nombre de cuánto de energía, ¿no? Bien, o sea, cualquier cantidad de energía que se emita o se absorba no deberá ser un número entero deberá ser un número entero de cuánto, ¿no? Es un número entero positivo. Muy bien. Cuando la energía está en forma de radiación electromagnética, es decir, una radiación similar a la luz, se denomina energía radiante y su mínima recibe el nombre de fotón, que viene de luz, ¿no? El concepto de luz. La energía de un fotón viene dada por la ecuación de Planck, donde dice que la energía era equivalente a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. Esta a la vez es igual a la constante de Planck multiplicado por la velocidad de la luz dividida entre dicha longitud de onda, ¿no? Ese valor de la constante de Planck es un valor conocido, 6,62 por 10 a la menos 34 joules segundo. La frecuencia está en Hz o segundo a la menos 1 y la longitud de onda está en metros porque es una longitud, puede estar en nanómetros, en astro o en cualquier submúltiplo de la unidad de metro. Bien, esto permite entonces que en 1913 Niels Bohr, un físico danés, ¿okay? Proponga su modelo atómico, ¿no? Él dice que utilizando la mecánica cuántica de Max Planck y la mecánica clásica o la física clásica de Newton, donde correlaciona las fuerzas eléctricas y el comportamiento cuántico del electrón y la teoría gravitacional de la física clásica de Newton, nos señala los siguientes postulados, ¿no? Que solamente son aplicables para el átomo de hidrógeno. Hoy en día este modelo ya no se aplica, pues fue un modelo que solamente se aplicaba para el átomo de hidrógeno. Bien, dice en su primer postulado que los electrones giran alrededor del núcleo sin ganar ni perder energía, en forma circular y concéntrica, ¿no? A estas regiones le llamó niveles estacionarios de energía. Entonces fue el primero que por lo menos estableció que los electrones se encuentran en lugares llamados niveles de energía, ¿no? Bien, en su segundo postulado
cuando él hace la correlación entre las fuerzas eléctricas y las fuerzas gravitacionales, él establece que el electrón solo puede girar alrededor del núcleo en órbitas donde su momento angular, que es el producto de la masa por la velocidad por el radio, es un múltiplo entero, n, que hoy en día lo conocemos como número cuántico principal. Este número n era equivalente al producto de la constante Planck dividida entre 2pi, ¿no? Entonces, correlacionando esta ecuación, él encuentra que puede calcular los radios de hasta qué nivel se encuentra o la distancia desde el núcleo a cualquier nivel, estableciendo una fórmula que el radio de dicho nivel es igual a 0,529 n al cuadrado en unidades de Armstrong, siendo n los niveles 1, 2, 3, 4, 5 o más niveles, ¿no? Y en el tercer postulado, él establece, dice que mientras un electrón se mueva en dichas órbitas permitidas, no irradia energía electromagnética, ¿ok? Es decir, no pierde energía, es decir, la energía permanece constante, ¿ok? Está siendo acelerada por las fuerzas atractivas del núcleo, y él determina que dicha energía es igual a menos R, que es una constante, sobre n al cuadrado, que ya sabemos que son valores enteros positivos. R es un valor constante que es equivalente a 3,6 electrovoltios o 2,18 por 10 a la menos 18 joules, ¿no? Dice, cuando un electrón libre es atraído por el núcleo y confinado en una órbita n, esa energía es de valor negativo, ¿no? Y la teoría de Bohr también va a permitir calcular la velocidad de dicho electrón en dichas órbitas, estableciendo que dicho valor de la velocidad es 2,20 por 10 a la 6 sobre n, que representa el nivel de energía, y eso está en unidades de metros por segundo. Bien, su cuarto postulado, que fue un postulado muy importante y que explica los espectros de energía, él dice que el electrón solo emite energía cuando se acerca al núcleo y absorbe energía, cuando se aleja de él. Es decir, cuando se aleja o pasa de un nivel inferior a un nivel superior, absorbe energía, o sea, gana energía electromagnética. Pero cuando baja de un nivel superior a un nivel inferior, emite energía electromagnética, o en otras palabras, pierde energía, ¿no? Y él dice que se puede calcular esa variación de energía, que es igual a R, que es una constante, multiplicado por la inversa del nivel inicial al cuadrado menos la inversa del nivel final al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando la energía es mayor que cero, o sea, valor positivo, ocurre la absorción, pero cuando esta energía es de valor negativo, o sea, menor que cero, es emisión. Bien, solamente estos postulados son aplicables para el modelo atómico de Bohr y para el átomo de hidrógeno, para aquellos átomos que solamente posean un electrón, como el helio con carga positiva 1 o el helio con carga positiva 2. Muy bien, el Arnold Sommerfeld hace una modificación al átomo de Bohr, ¿no? Él dice, por ejemplo, que los electrones, por tener el mismo tipo de carga eléctrica, forman campos magnéticos. Entonces, estos se van a deformar de tal manera que las órbitas ya no son circulares, sino elípticas. Entonces, para que eso ocurra, él dice que debe haber subniveles de energía, que estos a la vez se encuentran en los niveles de energía o son parte de los niveles de energía, ¿ok? Y con esto él imprime el segundo número cuántico secundario, ¿no? Que hoy en día lo conocemos como el número cuántico secundario o azimutal, que para el electrón determina el subnivel de energía, ¿no? O la ubicación de dicho electrón en dicho subnivel. Bien, el descubrimiento del neutrón, bueno, Rutherford ya había sospechado la existencia de otra partícula en el núcleo, pero que no tenía carga eléctrica, ¿no? En 1932, James Chadwick, que era un físico inglés, bombardea una lámina delgada de berilio con rayos alfa. Sabemos que los rayos alfa son de carga positiva, y advierte que el metal empieza a emitir una radiación de energía comparables a los rayos gamma. Se sabía que los rayos gamma eran partículas muy pesadas, pero que no tienen carga, o que eran neutros. Estudios posteriores encontraron que dicha radiación en realidad estaba conformada de partículas subatómicas con masa, pero sin carga, estableciendo que la masa de dicha partícula neutra era equivalente a la masa del protón. Bien, con esto se descubre y se da luz que en el núcleo existen dos partículas fundamentales muy importantes, ¿no? El protón con carga positiva y el neutrón que no tiene o que no manifiesta carga eléctrica.
Bien, el efecto fotoeléctrico fue en su principio descubierto por Henry Hertz, ¿ok?, cuando estudiaba el movimiento ondulatorio de la luz, pero que fue validado a través de la teoría por este físico muy prominente, Albert Einstein, ¿no?, que nació en Suiza, pero que se fue a Alemania a estudiar, viendo en peligro su vida, se fue a Estados Unidos y ahí murió, y donde él explica que el efecto fotoeléctrico le da más fundamento teórico, establece que la formación o liberación de partículas eléctricas cargadas que se produce en la materia es cuando esta es irradiada con luz o una radiación electromagnética, ¿no? Entonces, en 1905, él trata de explicar el efecto del fotoeléctrico externo. Sugirió que podría considerarse que la luz se comportaba en determinados casos como una partícula y que la energía de cada partícula luminosa o fotón solo depende de la frecuencia de luz. Es decir, cuando estas partículas llegaban sobre una superficie de algún metal, los electrones salían por efecto de este umbral energético causada por los choques de las radiaciones electromagnéticas, ¿no? Bien, con esto valida lo que se llama la teoría cuántica de Max Planck, ¿no? Ahora lo que voy a explicar es el modelo actual, que es el modelo atómico, recogiendo ya los conceptos de los modelos de Dalton, Bohr, Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Hoy en día tenemos el modelo cuántico, que es el modelo actual, basado en los siguientes postulados, ¿no? Se recoge el primer postulado de Niels Bohr, donde indica que los electrones se encuentran en lugares llamados niveles de energía. Bueno, Erwin Schrödinger, que fue un físico austriaco de Austria, pero que se nacionalizó irlandés, ¿ok? Él propuso una ecuación matemática para una onda, ¿ok?, cuyas soluciones se estableció que había valores energéticos permitidos, donde él precisa que existen tres números cuánticos, ¿no? El número cuántico principal, que ya se sabía, el número cuántico secundario, propuesto por este físico Sommerfeld, y el número cuántico magnético de acuerdo a la orientación espacial, ¿no? Entonces, otro de los postulados que valida ahora el modelo actual son el comportamiento dual, doble comportamiento, onda-partícula o onda-corpúsculo, donde Prince Louis Victor Pierre Raymond de Broglie en 1923 acabó con dichas discrepancias y estableció el comportamiento dual. Entonces la luz, al igual que el electrón, tiene ese comportamiento, ¿no? Él dice que es onda y partícula. Onda, donde se estudian los fenómenos físicos de reflexión y refracción, ¿ok? Y partícula, el efecto fotoeléctrico, ¿no? A través de estos, él establece que la luz, al igual que el electrón, tiene comportamiento de naturaleza dual, ¿no? Bien, entonces, correlacionando la ecuación de Albert Einstein y la ecuación de Max Planck, él establece otro modelo matemático donde dice que la longitud de onda es igual a la constante de Planck dividida entre el momento lineal. El momento lineal es nada más y nada menos que el producto de la masa, en este caso si fuera un electrón, la masa del electrón multiplicado por la velocidad lineal. ¿Ok? Bien, el principio de la incertidumbre fue en sus inicios un postulado que en su momento no le daban mucha importancia, pero años después ya se dieron cuenta que es importante porque establecía que es imposible conocer en forma simultánea, o sea, al mismo tiempo, la ubicación del electrón y la cantidad de movimiento, ¿no? Es decir, o se sabía a qué velocidad estaba yendo el electrón, pero no sabía en qué lugar se encontraba, o se sabía en qué lugar se encontraba el electrón, pero no se sabía a qué velocidad estaba yendo dicho electrón. Entonces él encontró esa correlación matemática donde dice que la posición de cualquier partícula multiplicada por el momento o la cantidad de movimiento era mayor o igual que la constante de Planck dividida entre 4pi, ¿no? Entonces él sustituye la idea de órbita por orbital, que hoy en día ya lo conocemos, como sonda donde existe la más alta probabilidad de encontrar electrones, ¿no? Bien, esto es muy importante para cálculos matemáticos, ¿no? El modelo matemático que nos dice es que una onda está constituida de
una cresta, ¿ok? Y una cresta y una depresión, ¿ok? Donde me dice que la parte de arriba vendría a ser las crestas o valles y la parte de abajo vendría a ser la depresión, ¿no? Esta parte de arriba vendría a ser, otra vez repito, las crestas y la parte de abajo es la depresión, ¿no? Es decir, si la mitad de una cresta, incluida la depresión, y la otra mitad de la otra cresta determinan la longitud de onda, ¿ok? O puede ser la mitad de una depresión, incluida toda la cresta, más la otra mitad de la depresión, ¿no? Entonces, establecen que la velocidad de la luz es igual al producto de la longitud de onda por dicha frecuencia. La frecuencia es el número de veces que pasa por dicha longitud una partícula en un determinado tiempo. La teoría cuántica de Planck-Einstein establece que dicha energía se puede calcular con la ecuación de Planck, que es igual, la energía es igual a la constante Planck multiplicada por la velocidad de la luz dividida entre dicha longitud, ¿no? Donde ya sabemos que la constante Planck tiene un valor, la frecuencia está en 0 o segundo a la menos 1, si la velocidad de luz es 3 por 10 a la octava metros por segundo, ¿no? Estos gráficos que ustedes ven a continuación es para nosotros resolver cualquier ejercicio, o si tenemos gráficos de esta manera. Si a mí me dan la longitud de la mitad de una cresta o un valle, representa la cuarta parte, o me pueden dar la mitad de una depresión, también representa la cuarta parte de la longitud de onda, o si me dan, por ejemplo, la longitud de una cresta o una depresión, representa la mitad, o si me dan la longitud desde una cresta o un valle hasta una depresión, eso representa la longitud. Bien, me voy despidiendo presentándole esta imagen, donde es la conferencia de Solvay en 1927 en Bélgica, donde se reúnen los científicos muy importantes de aquellos tiempos. Se encuentra Albert Einstein, Marie Curie, Max Planck, ¿no? Está Niels Bohr, está Erwin Schrödinger, está Louis de Broglie y otros físicos muy importantes que aportaron a la física y a la química a través de sus investigaciones y sus teorías y su conocimiento, ¿no? Me despido con esta imagen de estos dos niños que están divirtiéndose con la química. No se olviden que estamos rodeados de química, ¿no? Nuestros alimentos, nuestras bebidas, nuestros medicamentos, nuestras vestimentas han necesitado para poder producirlas los conceptos y teorías de la química. Bien, nos vemos hasta la próxima clase, para explicar todo lo que es los ejercicios, ¿ok?, de este tema. Buen